Episodio 60. Madre mía ya, 60 episodios. Has llegado muy lejos. Ya estamos terminando, nos quedan poquitos episodios del curso. Así que vamos a ver una cosa muy interesante que es... Interesante, esto que se utiliza en un montón de películas y de series y de anuncios de la televisión, que es el rastreador de cámara. Es decir, cómo añadir un texto a un vídeo, pero que se funda completamente con la imagen, y con el vídeo, y con la luz, etc. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito, he puesto un texto muy sencillo, pero si hacemos un texto un poquito más complejo, como ya os he enseñado en otros capítulos, podemos extrusionarlo y que quede como en 3D, o hacerlo más bonito, o ponerle incluso otra luz, etc. Así que vamos a crear una composición de nuevo con el archivo de vídeo para este episodio, que es el 60. Fijaos, si vamos a la carpeta de ejercicios, tenemos aquí en el 60 rastreador de cámara. De hecho, os voy a guardar el proyecto de After Effects para que veáis por si no sale este proyecto, para que podáis abrirlo tal cual lo he creado yo. Vale, entonces, cuando ya hemos importado este clip a After Effects, lo tendremos aquí en el monitor proyecto, eso es, aquí lo tenemos. Así que para crear una composición nueva, pinchamos y arrastramos sobre el botoncito de composición nueva para que se cree así, con las características del vídeo que tenemos. Tal cual, ¿no? Vale, así que vamos a ir al inicio. Entonces, para esto tenemos que utilizar no el rastreador, sino vamos aquí a animación y vamos a rastrear cámara. Hacemos clic, entonces se nos abre aquí un efecto nuevo que va a trabajar como el estabilizador de deformación. Es decir, se va a analizar en segundo plano y nosotros podemos seguir trabajando. Y lo mismo, si es un plano o un clip que va a ser complicado de analizar porque a lo mejor hay mucho movimiento o porque el suelo no es muy plano, esto funciona muy bien en suelos planos o en superficies planas que tienen referencias fijas y que a After Effects le resulta cómodo crear puntos de referencia, crear puntos de rastreo, porque en este caso va a analizar la imagen, pero no solo con un punto de rastreo como en el episodio anterior, sino con múltiples puntos de rastreo para crear como un espacio 3D del vídeo y recrear el movimiento que estaba haciendo la cámara. Entonces podemos estar andando con la cámara en mano, que After Effects va a analizar un montón de puntos para analizar cómo sería el movimiento en realidad de la cámara. Lo que estamos haciendo entonces es recrear el movimiento de la cámara, que es muy interesante porque nos da un montón de opciones. Fijaos, cuando ya ha terminado el rastreador de cámara, entonces nos aparecen aquí unos cuantos puntos, que son como los puntos de referencia en el espacio 3D que ha creado After Effects. Si no tenemos suficientes, podemos ir aquí a avanzadas y fijaos, tenemos bastantes opciones que elegir. Por ejemplo, podemos darle a análisis detallado. Le voy a dar clic, entonces vuelve a analizar y va a analizar pues mucho más en detalle. Tardará un poquito más, pero tendremos muchos más puntos de referencia y el promedio de error, que es lo que aparecía aquí, que estaba en 0.60 píxeles, será menor. Entonces este es un valor que tenemos que tener en cuenta. Ahora aparecerá. Si tenemos un píxel o más de promedio de error, entonces tenemos que darle análisis detallado sí o sí. Y si aún así no baja, entonces puede que tengamos algún problemilla, pero no pasa nada, no pasa nada. Y después aquí tenemos método de resolución. Método de resolución, si hacemos clic en detección automática, lo que estamos viendo en realidad es como el tipo de movimiento o el tipo de escena al que se va a enfrentar After Effects. Típico, pues sería pues en una habitación que vamos con la cámara en mano, o este caso, por ejemplo, que estamos viendo. Luego, escena principalmente plana, sería, por ejemplo, si estamos grabando contra una pared o algo que el fondo es plano, entonces le va a costar a After Effects analizar. Y después, panorámica de trípode, quiere decir si tenemos la cámara en el trípode y se va a mover, por ejemplo, con movimiento de paneo de izquierda a la derecha, entonces After Effects no recreará el espacio en 3 dimensiones, porque no nos estamos moviendo en el espacio en 3D, sino en 2D, de izquierda a derecha. En este caso yo lo voy a dejar en detección automática, y ya queda poquito. Fijaos, ya está. Ahora está resolviendo la cámara, y aquí lo tenemos. Bueno, pues hemos aumentado un poquito el promedio de error. Ha pasado a 0.76 píxeles. Es un poquito alto, pero bueno, yo creo que va a quedar bien de todas maneras. Así que, cuando ya tenemos esto hecho, fijaos que ahora yo si pongo el cursor por aquí, aparecen como los objetivos, la diana. Entonces, la cuestión es que vayamos buscando un plano que más o menos se ajuste al plano del suelo y que nos guste el lugar para, por ejemplo, poner el texto o un objeto en 3D o lo que sea. Por ejemplo, fijaos, este funciona bastante bien. Así que hago clic, entonces se crea un triángulo entre 3 puntos que he escogido para crear este objetivo. Y fijaos que igual el tamaño es muy pequeño porque el texto va a ser grande, así que yo puedo ir aquí y aumentar el tamaño del objetivo, del destino. Bueno, aquí le llamo destino. Y así nos hacemos una idea más clara de si está quedando bien alineado con el suelo o no. Luego lo puedo hacer más pequeño. Vale, en este caso me vale. Y si queremos añadir más puntos en esta triangulación para que quede más fijo el destino al suelo, entonces podemos apretar Shift y vamos haciendo clic en diversos puntos, pero fijaos que entonces el plano va cambiando. Así que bueno, yo los voy a quitar. Ups, ¿qué he hecho? He hecho clic fuera. Entonces si hago clic fuera, se quita, fijaos, yo selecciono esos 3, hago clic fuera, se quita.
así que no pasa nada. Fijaos, aquí los tengo, esos 3 puntos, otra vez de inicio. Entonces ahora el siguiente paso, cuando ya tenemos el plano elegido, es botón derecho y vamos aquí a definir plano de tierra y origen. Que esto es como decirle, vale, para este vídeo, para este espacio 3D que hemos recreado, este es el punto 000, es decir, en el eje X, Y y Z, este es el punto 000. Y ahora ya podemos darle botón derecho y ya podemos crear cositas. Por ejemplo, vamos a crear una cámara, siempre hay que crear cámara, y después un sólido, simplemente para hacernos una idea. Fijaos, tal cual. Hemos creado una cámara y un sólido. Entonces ahora nos vamos moviendo por el espacio y fijaos que ese sólido ha quedado completamente fijo a este espacio 3D que hemos recreado y se va modificando, la perspectiva va cambiando porque After Effects ha generado como el movimiento de la cámara y por tanto los cambios de perspectiva que tendrán los objetos en este espacio 3D con este movimiento de cámara. Súper completo, muy interesante. Bueno, yo voy a borrarlo y... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Se han quitado todos los puntos. No pasa nada, eso es porque he seleccionado la capa de vídeo aquí abajo. Pero si voy otra vez al efecto rastreador de cámara 3D, aquí me aparecen los puntos porque están guardados. Así que voy a buscar estos puntos que me quedaban bien. Bueno, estos también funcionan bien, yo creo que quedan bien. Entonces ahora vamos a dar a botón derecho y en vez de crear sólido y cámara, vamos a crear captura de sombras, cámara y luz. 3 cosas. Entonces de momento no pasa nada, no se ve nada. Porque fijaos, la luz pues no está iluminando nada. La cámara simplemente es el movimiento de cámara y captura de sombra es como un sólido en el que se van a proyectar sombras. Pero es transparente porque fijaos, si desplegamos aquí las opciones de material, tenemos aquí acepta sombras solo, es decir, que solo acepte sombras. Sin embargo, si lo desactivamos, pues vemos el sólido, tal cual, ¿no? Y se ve aquí la sombra. Es decir, lo convertimos en opaco y además que reciba las sombras de la luz que hemos creado. Así que voy a desactivar para que solo coja sombras. Es decir, que este sólido, que esta captura de sombras, solo reciba sombras. Vale, ahora volvemos, seleccionamos otra vez el rastreador de cámara y con los puntos más o menos que teníamos antes, botón derecho, crear texto. Entonces fijaos que se crea un texto aquí, pero está descolocado, no nos sirve así, ¿no? Pero no pasa nada, fijaos. Primero vamos a decir de que este texto se emparente con la captura de sombra. Cogemos la espiral, pinchamos y arrastramos y la llevamos a captura de sombra. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que no está bien orientada. Así que fijaos, si le damos al texto y le damos a la R de rotación, vemos que está en el 000, pero esto es porque está emparentado con la captura de sombra. Entonces, de inicio, la orientación será 000 con respecto a esta captura de sombra, porque no la hemos modificado. Pero, si voy aquí a primario y le pongo ninguno, es decir, que no esté emparentado, fijaos, así la tenemos. Tenemos ciertos valores en la orientación, entonces tenemos que modificarlos a nuestro gusto. Por ejemplo, en el eje X vamos a darle 0, entonces se pone de pie. Después en el eje Y, pues queremos girarlo así, que se vea así. Y después en el eje Z queremos que esté así, eso es. Después vamos a cambiar el texto, que no ponga texto, es decir, que ponga, por ejemplo, Rumengo. Así que hacemos doble clic sobre la T de texto y simplemente escribimos Rumengo. Pero es súper grande, así que voy a hacerlo un poco más pequeño. Hago doble clic otra vez sobre el texto y voy aquí al panel carácter y así me vale de tamaño, 63 de tamaño. Vale, ya tenemos el texto bien colocado. Así que ahora vamos moviendo y fijaos, el texto está enlazado al suelo. Vale, de momento ya tenemos entonces la cámara rastreada y el texto enlazado al vídeo. Ahora nos falta, pues, ajustar un poquito la luz y la captura de sombras. Vale, fijaos, la captura de sombras, fijaos cómo es el tamaño de la pista. Entonces no me vale. Yo quiero que como el sol esté detrás, que las sombras caigan hacia adelante, pero por toda la parte de delante, porque van a ser unas sombras muy de atardecer expandidas. Así que, captura de sombras, vamos a cambiar la orientación un poquito. Voy a hacerlo un poquito más grande, así. Vale, suficientemente grande. Vale, lo que quiero es que esta captura de sombras ocupe toda la parte de primer plano de la imagen, es decir, toda la parte desde el texto hacia la cámara, hacia mí. Con eso me vale. Y entonces ahora tengo que modificar la luz. Entonces, básicamente tengo que modificar la posición de la luz. Con la luz seleccionada, tenemos aquí los vectores. Entonces, eje Z, eje X, eje Y. Entonces, eje Z yo quiero llevarla detrás. Eje Y, el verde, un poquito hacia arriba. Y luego eje X. Vale, aquí. La voy moviendo aquí, voy moviendo aquí, voy moviendo aquí. Ahí.
Entonces fijaos que voy a intentar que tenga la misma dirección que el sol. Eso es, la he movido la luz, más o menos para que sea una línea recta de sol, luz, que yo he creado artificialmente, texto y sombras. Entonces simplemente haciendo la capa de captura de sombras suficientemente grande y después moviendo la luz donde yo quiero, detrás del texto, pero entre el sol y el texto, entonces se crean las sombras. Y ahora podemos modificar un poquito las sombras para que sean más realistas, porque están como muy fuertes y no queda realista esto. Así que vamos a la luz, damos a la AA y entonces nos aparecen opciones de la luz. Y aquí directamente solo tenemos que ir a oscuridad de la sombra y vamos a bajar un poquito como la opacidad, para que se vea el suelo, porque no es realista que no se vea suelo, como 70% más o menos. Y esto lo vamos a animar, porque a medida que va pasando el vídeo, como es un timelapse, el sol va cayendo, entonces va habiendo menos sol y por tanto debería haber menos sombras o que fuesen menos duras, así que lo vamos a animar. Hago clic en el relojito, en el cronómetro, para congelar aquí los valores de oscuridad de la sombra en 71%. Después voy a ir viendo la escena, fijaos por aquí, sigue habiendo sol, pero es más flojo, así que hasta aquí voy a ir bajando la oscuridad de la sombra, lo voy a poner que baje hasta 40 o así yo creo, eso es. Y después en este último momento del vídeo ya directamente que pase a quedarse en 20 o así. Es decir, que no baje del todo la oscuridad de la sombra, pero sí que baje bastante. Entonces fijaos que va a quedar súper realista. Desde el principio que teníamos 70% de opacidad en la oscuridad de la sombra, vamos bajando, el sol va bajando, va viendo menos y al final se queda, pues, incluso podemos bajar un poquito menos de 20, podemos ponerlo en 15 en la parte final, porque ya no hay esa fuente de luz tan fuerte, no está el sol, entonces simplemente es un poquito de sombra para hacerlo realista. Vale, quizás está un poquito inclinado como hacia atrás el texto, fijaos, ¿no? Está como echado para atrás, como... Entonces eso es fácil de cambiar. Vamos al texto Rumengo y en el eje X cambiamos la rotación del texto. ¿Os acordáis? Para sacar la rotación del texto o de cualquier capa es la R. Vamos al eje X y donde los grados... Así, eso es. Entonces ahora, fijaos. Bien. Pero no hemos terminado con la luz, porque las sombras, a medida que se van alejando del objeto que crea las sombras, van haciéndose más difusas. Así que para ello tenemos que ir de la luz, opciones de la luz, y aquí en difusión de la sombra vamos a decirle que aumente, como por ahí está bien yo creo, 78 píxeles. Es decir, esta opción lo que hace es aumentar la difusión de la sombra a medida que se aleja del objeto que está creando la sombra. Entonces fijaos, ahí lo tenemos. Interesante, ¿no? Queda bastante interesante. Venga, entonces vamos a previsualizarlo. Bien, interesante. Vale, creo que hay otra cosa más que podemos animar, que va a quedar chulo, y es que la luz va cambiando de posición, es decir, la fuente de luz no está siempre detrás de la U, fijaos, sino que va cambiando. Entonces, si animamos esa posición de la luz, entonces las sombras se van a ir moviendo, así que va a quedar mucho mejor. Entonces, venga, vamos a la luz, vamos a la P de posición, y entonces vamos a animar. En el momento inicial, aquí me gusta, creo que está bien, incluso a lo mejor podemos cambiarla un poquito más, ¿no? Así. He cogido el manguito de la Z con la herramienta V. Quizá, sí, claro, estaba un poquito... Bueno, en realidad luego no se nota, pero bueno. Vale, como por ahí yo creo. Ahí está bien. Creamos un fotograma inicial para la posición de la luz. Hacemos clic en el relojito. Clic. Y después, al final del todo, aquí, vamos a cambiar la posición. Le vamos a poner como por aquí. En el eje X lo movemos. A ver, vamos a ver cómo queda. Quizá mover un poquito más. Vamos al fotograma final. Vamos a mover incluso más. Eso es. Fijaos que se va moviendo la sombra. Así, vale. Entonces ahora, cuando previsualicemos, pues las sombras se van a mover porque la luz que hemos creado para crear esas sombras se va a mover. Bien, eso es. Ahora ya está. Mucho más realista, mucho más interesante. Aún así, se podrían seguir haciendo cositas. Por ejemplo, el texto que he puesto es súper sencillo. Un texto pues más interesante quedaría mucho mejor en esta escena, con relieve, con extrusión, etcétera, etcétera. Pero con esto ya tenemos una idea básica de cómo crear un rastreador de cámara y cómo incrustar un texto en un vídeo en movimiento. Y además cómo crear luces y sombras para ese texto. Así que episodio 60, rastreador de cámara, se acabó.